desde que vino a este mundo, ¿no? Por sea cual fuera la teoría religiosa o de la evolución, el ser humano desde que existió ha requerido comunicarse. El tema ha sido que a lo largo de los años, con toda la evolución y todos los estímulos externos que ha ido recibiendo, esta comunicación se ha ido dando poco a poco, eh, obviamente implementándose una serie de signos y de signos básicamente, ¿no? Para que se pueda desarrollar este proceso. Entonces, es importante, jóvenes, que antes de hablar de las discapacidades, tengamos en consideración de diferenciar dos conceptos, ¿no? Importantes, que es comunicar y que es el lenguaje. Entonces, el comunicar es lo que, como les decía, cualquier individuo quiere de repente entablar una, una suerte de querer dar a conocer una idea, un pensamiento, un conocimiento, una emoción a otra persona, ¿no? Entonces, conocer o es reconocer la existencia de otro, o sea, hay alguien a quien podemos mandar un mensaje, ¿no? También podemos decir que es el proceso de intercambiar pensamientos, sentimientos, deseos, entre otros. Es tener algo que comunicar, es poner en algunas oportunidades temas, cosas, ideas en común de repente entre dos o más personas. Y lo que es lenguaje es un sistema de signos arbitrarios, estructurado, y bueno, que se van a normar por reglas, ¿no? El más de repente conocido para nosotros, el que más lo practicamos y lo utilizamos en nuestra vida cotidiana, es el lenguaje que tenemos nosotros, ¿no? El oral y a la par también pues el escrito. Entonces, adquiriendo nosotros este conjunto de signos, podemos, desde que nos formamos, desde bebés y empezamos a emitir nuestros primeros sonidos, ¿no? Como tal, ustedes han hecho la revisión del desarrollo del niño sano, el test del niño peruano. Vemos, pues, ¿no? Que después del nacimiento, a partir del primer, segundo mes, el niño también empieza a comunicarse a través de sonidos, ¿no? Ya les han hecho mención a través de los guturales, por ejemplo. Progresivamente estos guturales siguen desarrollándose y van formándose los balbuceos. Después de estos balbuceos, los silabeos, empezamos a formar palabras, ¿no? De una, dos y más sílabas. Juntamos palabras, se van a formar las frases y juntar más de tres palabras, pues ya estamos hablando, en el caso del niño, de una oración. Y así se va desarrollando el lenguaje, donde ya el niño de repente, así como va creciendo, va siendo capaz de formar oraciones y tener la capacidad de transmitir un mensaje, ¿no? Es más o menos como a lo largo de su desarrollo desde muy pequeño se va instaurando, va desarrollándose, ¿no? Pero este desarrollo obviamente tiene mucho que ver no solo con su parte cognitiva, o sea, con esa capacidad con la que ya cada individuo viene, sino también mucho va a depender del entorno, ¿no? Donde se desarrolle, en este caso, el niño. Entonces, son dos cosas diferentes, hay que identificar cada una de ellas, ¿no? Y bueno, para que nosotros nos podamos entrar en este proceso de comunicación, es importante también recordar, ¿no? Para ustedes es un recuerdo, esto de cómo se produce la comunicación. Como les decía, si algo queremos comunicar, necesariamente alguien quiere decir algo y alguien quiere de repente recepcionar ello, ¿no? Entonces, siempre en el proceso de comunicación existirá un emisor, un receptor. Entonces, estas dos personas o estos dos individuos tienen que manejar un mismo código para poderse comunicar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del idioma, en este caso, si son dos personas que hablan idiomas diferentes, o sea, no estarían teniendo los mismos códigos, entonces la comunicación se va a presentar con dificultad, ¿no? Lo otro, es importante también considerar, ¿no? El tener una vía
en este caso física, para poder comunicarse. Por ejemplo, eh, en los años pues que han transcurrido o cómo empezó la comunicación. Usualmente pues nos comunicamos a través de cartas, telegrama, ¿no? Luego vino el teléfono, sobre todo hablo cuando de repente la persona, el receptor está muy alejado de nosotros. Obviamente que cuando estamos frente a frente pues las cosas es más directa. Entonces, estos medios también han ido en el tiempo mejorándose, implementándose, ¿para qué? Con el fin de facilitar esta comunicación. Actualmente hay el Internet, entonces ya pues ahora sí ya nos sentimos comunicados con cualquier persona que esté a nivel, en cualquier país, ¿no? Entonces, estos medios también son importantes y obviamente con el uso de la tecnología se ha mejorado. Entonces, jóvenes, es importante que no olvidemos nunca estos elementos básicos que tiene que ver mucho con la comunicación. Entonces, para el tema de hoy, que vamos a hablar sobre la discapacidad o la rehabilitación en la discapacidad de la comunicación, identificaremos como tal la discapacidad. Hay que también reconocer la evolución del lenguaje, los órganos, ¿no? Identificar los órganos y sistemas relacionados con él, identificar los trastornos de la comunicación, del habla y el lenguaje y determinar pues los programas, ¿no? O sea, cómo se brindan los programas de rehabilitación en esta discapacidad. El lenguaje jóvenes es una cualidad, una habilidad inherente no solo al hombre, ¿no? Los animales también se comunican, obviamente, con sus signos particulares, ¿no? En el caso del ser humano, podemos decir que es el principal medio de comunicación que utilizamos. Es un instrumento estructurante del pensamiento y de la acción, ¿no? Porque a través de ello podemos dar a conocer, tenemos libertad de pensamiento en todas las áreas. Actúa como un factor regulador de la conducta, sí, ¿no? Porque el ser humano puede ser muy comunicativo, dar a conocer todos sus anhelos, deseos, pero por otro lado también podemos tener personas que son más reservadas, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un regulador de la conducta. Es un medio para acceder a la información y a la cultura. Es evidente, nosotros que estamos en el área de la salud, ustedes como estudiantes, por ejemplo, me imagino que investigan o tienen a la mano todas las fuentes para adquirir los conocimientos de cada área. Y obviamente no solo ello, ¿no? Si bien es cierto, es lo más cercano a nosotros los temas, los ítems médicos, pero igual como cualquier individuo también estamos expuestos a conocer todas las áreas también que existen en el medio. Y por otra parte decir que supone un medio de identificación con nuestros iguales, en este caso pues entre seres humanos. En cuanto a las percepciones o los comentarios, los conceptos que a lo largo de los años se han ido vertiendo sobre el lenguaje, han existido diferentes corrientes a lo largo de los años, ¿no? Entonces, es así que, por ejemplo, a lo largo del siglo XX, existieron varias teorías, partiendo, por ejemplo, de la teoría de Jean Piaget, el año 1951. Él, por ejemplo, conceptualizaba el lenguaje como que el desarrollo del lenguaje está condicionado al desarrollo de la función representativo-simbólica, ¿ya? Él nos mencionaba que era a partir de ese momento y que era a través de la imitación y el juego simbólico cómo es la forma, cómo se inicia el lenguaje. Y esto, jóvenes, para cuestión de ejemplo, nos lleva a recordarnos nuevamente al niño, ¿no? Por ejemplo, qué tan complicado a veces es poder evaluar y saber qué necesita o qué le molesta a un niño, más de repente un recién nacido, un bebé que tiene los primeros meses de vida. Y estos seres que son tan pequeños también se comunican, ¿no? Siempre se dice, el niño que llora, ¿por qué llora? Llora porque probablemente tiene el pañal sucio, o tiene hambre, o tiene sueño, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son tres cosas que una madre piensa, porque los niños desde que nacen, pues ninguno de ellos tiene un lenguaje como el nuestro, eso se va a ir habilitando conforme pasen los años,
pero como le repito, son formas de comunicación. Posteriormente vinieron las teorías conductistas, por ejemplo, aquí el representante Skinner, el año 1957, quien considera el lenguaje como una conducta más del sujeto, que se aprende poco a poco, ¿no? Acá hace un realce a lo que es estímulo, respuesta y refuerzo, ¿no? Entonces, en la medida que el individuo esté expuesto a, en el medio, ¿no? O que la persona que esté en su entorno esté reforzando, entonces esto iba a generar que asimismo se iba a desarrollar el lenguaje en el individuo. Posteriormente, la teoría generativa o transformacional, aquí el representante, el autor Chomsky, el año 1958, aquí lo que nos hace referencia es a la primacía del lenguaje, donde pone énfasis a la capacidad innata y universal del ser humano, ¿no? Donde a través de la gramática, dice, se puede representar esta capacidad cognitiva que tiene el ser humano, ¿no? Y es cierto, eso de repente lo vamos a ir viendo durante las prácticas, cuando hagamos la evaluación del lenguaje de los niños. Vamos a ver que de repente niños que tienen una edad cronológica y que esperamos ciertas habilidades en su desarrollo del lenguaje para su edad, no concuerdan con su edad mental, ¿no? O sea, de repente la forma de expresarse, su caudal de vocabulario, su estructuración de frases, oraciones, o de repente los pensamientos no son tan coherentes, ¿no? No usan conectores, por decir. Entonces, en relación a cómo de repente el individuo se exprese, manifieste sus ideas, a veces es muchas veces la forma como podemos dar a conocer cómo está ese sistema cognitivo, ¿no? Eh, Años posteriores salieron también lo que son las teorías interaccionistas o las teorías neurolingüistas, en las que salen a resaltar los autores Vygotsky y Luria, ¿no? El año 1962. Para ellos, las operaciones mentales y las estructuras del lenguaje se desarrollan conjuntamente, ¿no? Acá cada vez se va estructurando mejor el lenguaje y eso, por ejemplo, para nosotros no es ajeno. Cuando estuvimos en los primeros años de nuestra etapa escolar, nuestros profesores, nuestros maestros, ¿a qué nos enseñaron? La parte gramatical, por ejemplo, ¿no? La parte sintáctica, la semántica, la morfología, ¿no? Entonces, eh, conceptualizaban de esta manera, ¿no? Cómo veíamos el desarrollo cerebral del individuo a través de cómo iba engranando todas estas cualidades en el desarrollo de su lenguaje. Finalmente tenemos a Brunner, el año 1966, donde ya de repente empieza no solo a tocar estos temas de repente sintácticos, morfológicos, gramaticales, ¿no? Sino ya nos hace referencia a que el individuo, si bien es cierto, puede ser muy preparado en hablar, pero existen otras condiciones que de repente eh, tendríamos que considerar en el individuo, ¿no? Acá ya entra a tallar un poco más la parte social. Por eso dice que entre ellas el lenguaje básicamente está ligada en el entorno social del sujeto. Como han ido transcurriendo los años, ¿no? Los tiempos y la forma de conceptualizar el desarrollo del lenguaje, vamos viendo que también en el proceso, ¿no? de los años vamos a ir identificando algunas alteraciones de repente, tal vez, ¿no? Que si bien es cierto, se ha desarrollado la parte en sí del lenguaje como tal, pero donde la parte social empieza a, a- a conformar, ¿no? Una parte importante del individuo, ¿no? Se están identificando algunas patologías donde, si bien es cierto, el individuo podría tener la capacidad de adquirir el lenguaje, pero por su parte conductual prefiere no llegar a ser, a comunicarse, a socializarse con el entorno, ¿no? Entonces, y así
siguen surgiendo distintas teorías y van a seguir, me imagino que con el transcurrir de los años, apareciendo nuevas corrientes y dándole siempre un enfoque global, integral al desarrollo del lenguaje. Para que el lenguaje como tal pueda ser de repente un arma para el individuo, para comunicarse, para entender, comprender, aprender y desarrollar todos los procesos que mandan nuestro sistema de funciones mentales superiores, es importante que todas las áreas que tienen que ver con este proceso estén funcionando y también anatómicamente eh, haya venido el individuo, ¿no? Con las estructuras anatómicas, eh, se podría decir normales o en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá una, no tanto clasificación, sino ir nominando todas las áreas, ¿no?, que tienen que ver, en este caso, con la generación del lenguaje. Partiremos, ¿no?, en primer lugar, de las bases neurofisiológicas. Ustedes cuando han estado en sus primeros años de pregrado, bueno, básicamente, por ejemplo, cuando han hecho su curso de neuroanatomía, pues ha quedado grabado, ¿no?, que en el cerebro, en la corteza cerebral, a nivel del hemisferio izquierdo, se encuentra el área del lenguaje. Ahora, esta área del lenguaje, según la clasificación de Brodmann, dentro de las áreas, tenemos a dos, fundamentalmente el área de Broca y de Wernicke, que tienen que ver netamente con esta función. Adicionalmente o complementariamente las zonas colindantes, ¿no?, que se van a, ambas van a tener su participación en el proceso de codificación y de decodificación de los mensajes que vienen en el proceso de la comunicación. Adicionalmente a estas dos áreas importantes, tenemos también las bases anatómicas y funcionales ya de todo el sistema en sí que interviene en el proceso de la generación del lenguaje oral, ¿no? Entonces, para ello, también es importante que este aparato, tanto conformado por el aparato respiratorio, fonatorio, articulatorio y resonador, esté en óptimas condiciones, ¿no? O sea, en su funcionalidad y en su anatomía. Asimismo, el desarrollo cognitivo. Puede estar de repente en óptimas condiciones las áreas de la corteza, Broca y Wernicke. Todos los órganos que conforman el aparato respiratorio, fonatorio. Pero si la capacidad, el desarrollo cognitivo del individuo no es óptimo, por ejemplo, acá para resaltar un ejemplo, los niños, por ejemplo, que vienen con síndrome de Down, que genéticamente tienen dentro de las alteraciones, eh, van a ellos presentar un grado de retraso mental. Entonces, por ejemplo, ellos, su desarrollo cognitivo no sería el óptimo para el desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, asimismo, las áreas de afectiva, emocional y social también, ¿no? También deben de ser una parte importante en el proceso del desarrollo del lenguaje. Las bases sensoriales. En relación a las bases sensoriales, básicamente nos relacionamos a los órganos receptores, en este caso los órganos de los sentidos. Y para la comunicación, básicamente intervienen en mayor cuantía la parte auditiva y visual, ¿no? Si bien es cierto, las táctiles, las olfatorias, las gustativas, las de las percepciones propioceptivas y sinestésicas también pueden intervenir, pero fundamentalmente la visual y auditiva son las que de repente participan en mayor porcentaje. Y la influencia del medio. Todo podemos tener, doctores. Las áreas de la corteza indemnes, el aparato fonoarticulatorio y respiratorio normal, nuestro desarrollo cognitivo normal, nuestros receptores normales, pero si es que el medio, el entorno,
donde el individuo se desarrolla no es óptimo, también podría ser una barrera para el desarrollo del lenguaje. Entonces, el desarrollo del lenguaje no se puede, doctores, concebir, separar lo social, en este caso, lo que les hablo acá, desarrollo afectivo, emocional y social, lo motriz, que tiene que ver con la generación en sí del habla, en este caso, y lo cognitivo, ¿no? Entonces, es toda una integralidad para que el individuo pueda llegar a adquirir el lenguaje y con ello poder cumplir con el tema de la comunicación. Ya teniendo una idea de todos los aparatos y los sistemas que tienen que ver con la generación, ahora sí partiremos, ¿no?, a detallar los trastornos en la comunicación y en el lenguaje. Para hablar de normal y anormal, nosotros, como en todo en medicina, tenemos que tener ciertos parámetros que corresponden a lo normal, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que de repente el nivel de cómo sé si es que una persona tiene anemia. Entonces, le valoro cuánto es la hemoglobina que tiene en sangre y según ello, sea para el varón o la mujer, determino si es anemia o no es anemia, ¿sí? Entonces, en la evaluación del lenguaje también tenemos que considerar algunos parámetros básicos para que nosotros podamos considerar qué es lo que vamos a considerar como trastorno o alteración. Entonces, si hablamos del lenguaje normal de un adulto, ¿no?, estaríamos concibiendo que es aquel que tiene un uso preciso de las palabras según su significado, ¿sí? Un vocabulario en cantidad y calidad, en claridad de la articulación, una forma gramatical adecuada, un ritmo y velocidad apropiados, un volumen de voz audible, un tono adecuado en relación a la edad, al sexo, una entonación de las frases en concordancia con su significado y según sus necesidades expresivas. Todo este contexto podríamos mencionar como algo normal, pero algo normal en el adulto. En el segundo párrafo, por ejemplo, hay que hacer la disquisición en el niño. El niño, como hacía mención en las diapositivas anteriores, el niño cuando nace, pues nacemos sin emitir ningún sonido. Entonces, se podría decir que a lo largo de los primeros años de nuestras vidas, los 5 primeros años, el niño está en proceso de habilitación, para que cuando sea adulto tenga las cualidades que estamos mencionando, todo lo del primer párrafo, ¿ya? Entonces, es importante considerar que muchas de las deficiencias o que el niño de repente no esté alcanzando a sus hitos de desarrollo en el lenguaje, ¿no?, es todavía parte de su proceso de desarrollo normal del individuo, que muchas veces esto lo vamos a considerar a lo largo de sus 5 primeros años, ¿ya? Posterior a ello, y habiendo recibido las terapias, habiendo recibido el apoyo del colegio, de la familia, si estos niños no logran, ¿no?, no logran alcanzar todas estas características que debe tener el lenguaje normal, recién estaríamos identificando las alteraciones o los trastornos en todo lo que respecta a la comunicación y el lenguaje. Ya esto hay que tener en consideración. Ahora, jóvenes, por otro lado, quiero hacer hincapié en que el desarrollo del lenguaje, ustedes ya que han hecho bastante, de repente, revisión al test de CONAIR, es importante reforzar de 0 a 3 años. Después de los 3 años, ya prácticamente el niño empieza a evocar todo lo que ha aprendido en sus 3 primeros años. Estudios de repente que más se han hecho en población de prematuros o niños que han sido sometidos a riesgos perinatales, refieren que si es que nosotros estimulamos a los niños a lo largo de sus 2 primeros años, vamos a tener niños que se expresen en forma adecuada, articulen bien, estructuren bien
y obviamente van a ser elementos que van a favorecer su proceso de aprendizaje eh, el, durante su desarrollo escolar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer de acá en adelante, ¿no? La clasificación de todos los trastornos a nivel del habla, del lenguaje y de la comunicación. Entonces, partiremos con los trastornos del habla, pero para hablar del habla, jóvenes, es importante mencionar cómo se produce el habla, cómo salen los sonidos, cómo en este momento ustedes me están escuchando que estoy emitiendo sonidos. Entonces, podemos decir que son mecanismos físicos y fisiológicos, ¿no? Donde expresamos todos los procesos del lenguaje interior. ¿Ya? Eso sería, y obviamente la forma como de repente me estoy expresando, teniendo en consideración todas las características pues, gramaticales, ¿no? Léxica, semántica, morfológica, sintáctica, fonológica y pragmática de lo que se está haciendo mención. Ahora, pero para hablar, para emitir estos sonidos, para que ustedes escuchen los sonidos que en este momento están recepcionando, es importante recordar, jóvenes, y eso ustedes ya lo saben, lo han aprendido en sus primeros años de anatomía y fisiología, que el sonido durante el proceso de la respiración lo vamos a escuchar durante la fase de la expiración. Cuando nosotros exhalamos, doctores, cuando expulsamos el aire de los pulmones y este sale a través de todo ¿no? el tracto respiratorio, entonces atraviesan las cuerdas vocales vibran y es la manera como el aire continúa saliendo vía nasal y vía oral, entonces es que se empiezan a generar los sonidos. ¿Ya? Lo otro ya pues es la participación, como les decía, cuando evaluamos las bases neurofisiológicas, ¿no? Hemos visto que pues hay un órgano respiratorio, fonatorio, articulatorio y resonador. Entonces, si todos ellos están bien, entonces en este momento ustedes me deberían estar escuchando claramente los sonidos que estoy emitiendo. Ese es el habla en sí. Ahora, vamos a hacer acá la clasificación de los trastornos del habla. Como ven, el habla en sí puede tener algunas alteraciones. ¿En qué áreas? En la articulación, en la fluidez y en la voz. ¿Ya? Entonces, cada una de estas las vamos a ir detallando a continuación. Si hablamos de las alteraciones que afectan la articulación, doctores, tenemos uno, por ejemplo, la dislalia. De todas estas que les estoy haciendo mención en la etapa de los primeros años, incapacidad para producir uno o varios fonemas de la lengua sin que exista causa orgánica o neurológica que lo justifique. ¿Por qué dijimos? Porque el niño está en proceso de habilitación. Está su cerebro y su órgano fonoarticulatorio está aprendiendo a generar cada uno de los sonidos, de los fonemas que tiene, en este caso, en nuestro idioma, el español. ¿Ya? Ahora, pero este proceso a lo largo de los primeros años tiene que irse desarrollando de tal manera que al término de los 5 a 6 años el niño ya debería estar articulando, en este caso, muy parecido a lo que nosotros ya de adultos hacemos la pronunciación de las palabras. ¿Ya? Entonces no se olviden, cuando tengamos la oportunidad de hacer las prácticas, vamos a ver que esta alteración es lo más frecuente que vamos a ver en niños de 3 a 5 años. Pero más que nada lo vamos a manejar como dislalia fisiológica. Cuando ya pasa esta etapa, los 5 o 6 años, y los niños persisten con esta dificultad en la articulación de uno o varios fonemas, ahí recién ya lo vamos a catalogar como un trastorno, porque podrían haber niños, por ejemplo, ustedes de repente no es ajeno, tienen conocidos, ¿no? Personas que de repente son adultos y todavía tienen la distorsión del fonema R en su pronunciación, ¿no? Así como hay distorsión del fonema R cuando somos pequeños,